como corresponde, vamos a presentar a nuestra primera expositora, que hace mucho rato queríamos invitar, pero no podíamos porque no estaba en Chile. Daniela Benavente es economista y vivió 15 años en Ginebra, donde se doctoró. Y somos amigas hace millones de años, pero estábamos esperando cada día del año que llegara para poder invitarla. Y ella va a presentar sobre... Espérate, ¿dónde está mi slide? ¿Se me perdió? ¿Por qué me pasa esto? Se me pierde el slide. Bueno, Daniela Benavente. Espérate, a todos se nos perdió el slide. Bueno, por un minuto les puedo contar que Ahí está, Daniela. ¿Dónde está Daniela? Ahí está Daniela. Ven, Daniela. Un aplauso para Daniela. Hola, hola. ¿Ah? ¿Perdón? Tengo una, gracias. Listo. Qué abrupto. Un placer estar acá. Buenas noches. Mi tema el día de hoy, la belleza de indexar. Hay muchos índices, el IPC lo conocemos todos, el índice de precio al consumidor, IPSA. Esos no son mi tema. Yo me voy a referir exclusivamente a índices que tienen que ver con políticas públicas y que comparan los países del norte con los países del sur. Tengo 7 años de experiencia en esta materia. Estos son los 8, 9 o 10 proyectos en los que he estado involucrada. Empecé con el índice mundial de innovación, empecé con eso, estuve 3 años y el cuarto año hice solamente los cómputos. Antes de eso fui la investigadora jefe y jefe de proyecto. Y ahí me di cuenta que había un nicho y muy poca gente dedicada a esto y mucha demanda. Todos los organismos internacionales querían desarrollar índices y no había gente lo suficientemente capacitada. No voy a explicar más de lo que he hecho porque de hecho voy a ilustrar todo lo que voy a decir con ejemplos propios y ajenos. Esto es un slide, una lámina que muestra a qué me estoy refiriendo. Me refiero, por ejemplo, al índice de brecha de género que desarrolla el Foro Económico Mundial o el de TICS que desarrolla la Unión de Telecomunicación Internacional. Son temas en distintas áreas de políticas públicas, medio ambiente, logística, innovación, gobierno electrónico, que generan métricas, estadísticas para medir fenómenos multidimensionales y un ranking asociado. Aquí yo quiero decir algo muy importante, que es que Chile desde el año 2012 es clasificado como país de ingreso alto por el Banco Mundial. Estamos en los rankings de ingreso per cápita entre 50 y 75 y generalmente esa es una muy buena medida para ver qué tal nos va en estos índices que tienen que ver con temas más específicos, y la verdad es que a Chile en general le va sumamente bien. Hay muy pocas áreas en las que estamos mal. Una de ellas, que lo descubrí hace poco porque no era un área en la que yo he trabajado, es la de brecha de género, así que voy a hablar un poquito de eso. Pero en general a Chile le va mal, le va bien. El problema es que hay en el detalle de estos índices ciertas asimetrías, y de eso es de lo que quiero hablar. ¿Qué es un índice o indicador compuesto, como se le conoce también? Es una estadística única que mide un concepto multidimensional y resulta de la agregación ponderada de indicadores diversos sobre la base de un marco conceptual y un modelo estadístico. Son las dos patitas. Tiene algo de positivo, de descriptivo, de informativo, porque está basado en hechos y en estadística, pero también tiene mucho de normativo, de prescriptivo y de estratégico, destinado para la acción, en el fondo, en el diseño propio del índice. Y en políticas públicas se usa indistintamente en estas dos aristas, digamos. Van a ver un paréntesis. Mafalda y sus amigos me están ayudando acá a capturar el principal mensaje de cada lámina. Así es que si no entienden nada de lo que estoy diciendo, concéntrense en lo que aparece ahí, que esa es la esencia de lo que quiero decir. Para el desarrollo de estos índices hay una metodología que fue diseñada por la OCDE y por la Unión Europea el año 2008. Ante la proliferación de estos índices, algunos muy mal diseñados, decidieron hacer un manual, que es el Manual para la Construcción de Indicadores Compuestos, y fijaron una metodología en 10 etapas.
De estas 10 etapas van a ver ustedes que hay 6 o 7 que implican decisiones de parte del analista que no son menores, de parámetros o de decisiones en cuanto a tratamiento de indicadores que hacen que en verdad los índices sean muy inestables. Hay también 6 o 7 etapas que requieren involucrar a expertos en la materia. O sea, yo que soy experta en índices, yo no soy experta en medio ambiente, no soy experta en innovación, no soy experta en competitividad. Yo tengo que estar permanentemente retroalimentando mi índice, consultando a los que son realmente los expertos en la materia. Entonces se da un proceso de desbalance entre lo deseable, por una parte, todo el bagaje teórico, conceptual que traen los expertos, con lo que es posible, que es la realidad práctica de las estadísticas con las que tenemos que trabajar. La etapa 1 es fijar un marco conceptual. Suelen ser todos, o sea, todos son criticables y suelen ser muchos de ellos criticados. ¿Por qué? Porque estamos hablando generalmente de fenómenos multidisciplinarios, como lo dije. O sea, no hay un solo modelo. Por ejemplo, los rankings de universidades, aquí entiendo que hay muchos científicos duros, ellos tienen que trabajar duro para estar bien en esos rankings. Bueno, hay 23 distintos rankings que compiten en esa materia. Y aquí les pongo el ejemplo del índice de innovación, que está basado en una concepción muy moderna de la innovación, que abarca un poco todo lo que tiene que ver con competencias por un lado y resultados por el otro. Pues bien, la mayor crítica que se hizo en su momento cuando salió este informe fue ¿por qué no nos concentramos en lo que realmente interesa en materia de innovación, que es capital humano, investigación y desarrollo y output tecnológico? Uno tiene que convencer a los expertos de que en verdad el marco conceptual en el que uno está trabajando es el correcto y hay un tremendo esfuerzo ahí de presentación de los resultados. Los marcos conceptuales suelen mostrar en el fondo mejores prácticas, algunas áreas en las que se puede ver progresión, algunas áreas en las que se puede ver simetrías. Y aquí pongo un ejemplo, no sé si se vea bien. En este índice tenemos por el lado de las competencias, absorción de conocimiento, por el lado de los resultados, difusión de conocimiento, y queremos plantear acá que ambas partes son importantes, o sea que no basta con todo lo que yo recibo como ingreso en términos de royalties o la inversión extranjera directa que pueda llegar al país, sino que es tan válido para medir la innovación lo que un país puede hacer en el extranjero también. Esto era algo que no era muy evidente, pero es una manera, en el fondo, de transmitir un mensaje, este ordenamiento que se hace de estos distintos indicadores en estas distintas dimensiones. De hecho, la selección de estos datos es la segunda etapa. Aquí la crítica que se hace a este tipo de indicadores, que son representaciones simplistas que agregan peras con manzanas, y es absolutamente válida la crítica. Es así, muchas veces se usa datos duros junto con datos blandos que vienen de encuestas. Hay indicadores que están determinados por el tamaño de los países, lo que genera probablemente un sesgo, y otros que no. En fin, es sumamente complejo por el carácter multidisciplinario del fenómeno en análisis. Muchas veces hay que inventar los datos, en fin. Ahora, yo mencioné al comienzo brecha de género, a Chile le va bastante mal, estamos rankeados 70 del mundo. Este es un índice en particular que no mezcla peras con manzanas, tiene solamente, digamos, peras, porque usa un solo indicador, que es el ratio mujer a hombre. Pueden ver, no necesitan ver los datos, pero si ven el gráfico que aparece a la derecha, en materia de educación y en materia social estamos muy bien. Nuevamente, esto es paridad de género, no cobertura ni extensión. Paridad de género, estamos muy bien. No hay discriminación entre hombre y mujer en Chile. Pero en cambio, en representación política estamos bastante mal. Hay 4 hombres por cada mujer. Lo terrible es que estamos rankeados en ese acápite 39, o sea que no estamos mal, o sea que este es un problema global, no que concierne a Chile exclusivamente. Donde estamos realmente pésimos y lo que hace que Chile esté tan mal en este índice de brecha de género es en oportunidades económicas. Ahí hay 2 datos clave. En sueldos para trabajo equivalente, la mujer suele ganar la mitad del hombre.
y en alta dirección suele haber 3 hombres por cada mujer. Estamos rankeados 119. Datos, una vez que tenemos un marco conceptual y los datos, hay una pega que es muy latera, que es un análisis multivariante, que ahí ya viene netamente las aptitudes del analista, no los voy a latear, sean situaciones de valor extremos, que distorsionan obviamente y sesgan los resultados, compensaciones no deseadas, distribuciones anormales, correlaciones negativas donde debiera ser positivas. Una cosa es la teoría y otra es la práctica, y aquí hay un tremendo trabajo que es el grueso generalmente del índice a este nivel, en el que uno vuelve a la etapa 1, a la etapa 2 y vuelve a analizar los datos hasta que tenga algo que dé en el fondo lo que se llama coherencia estadística a todo este entramado de indicadores y dimensiones. Eso resuelto, sigue habiendo un problema, la imputación de datos faltantes. Hay muchas estadísticas que tienen datos faltantes, ya sea cuando uno arma el índice tiene un pool de países que son de interés, tiene un pool de indicadores, puede haber algunos países con muchos datos faltantes o algunos indicadores con muchos países faltantes. Y hay que tomar una decisión ahí. En general lo que se suele hacer es usar el último dato disponible, pero esto significa que no solo estamos mezclando peras con manzanas, sino que algunas son verdes y otras son maduras. Si estamos diciendo el índice de competitividad para el año 2016, muchas veces estamos usando datos que en realidad son del año 2013, 2012 y una mezcla en función del indicador. Este es un tema complejo, de muy difícil solución, y que en verdad si la etapa 3 resultó bien suele ser de impacto menor. Aquí pongo otro ejemplo de un índice que yo desarrollé de vulnerabilidad agrícola para la Organización para la Agricultura y la Alimentación, que depende de Naciones Unidas, y se puede ver acá el impacto de cambios metodológicos, donde tengo los circulitos, cambios metodológicos y datos faltantes en estas series. Aquí lo que trató de hacer la FAO es diseñar un índice que le permitiera evaluar lo que fue la ayuda alimentaria de los últimos 30 años. Este es un índice de uso interno en que se hace backcasting. Ese es el término técnico, es la antítesis de forecasting. Y les pongo acá 2 ejemplos. Haití y Siria, este es un modelo de vulnerabilidad, por lo tanto tiene 2 patitas, 2 dimensiones, posición al riesgo y falta de resiliencia. Resiliencia son factores de carácter más estructural, se ve como en ambos países, como se espera, y tenían un desarrollo sostenido en que iba bajando la falta de resiliencia, aumentando la resiliencia, pero en Haití sucedieron una serie de desastres naturales que generaron una crisis humanitaria, en Siria hubo una guerra, no se ve ahí desastres naturales, pero una guerra que significó una cantidad enorme de refugiados y desplazados internamente. Todo esto se captura en este índice y hasta llegar, de hecho, en el caso de Siria, a lo que se llama un quiebre estadístico. Llega un minuto en que ya no tenemos suficientes datos como para poder hacer la medición, todo se dispara y ya no podemos seguir progresando. Así que este es un tema no menor. En fin. La mayoría de los índices no hacen backcasting, así que sigo con el proceso natural de diseño de un índice. Viene de la etapa esencial de normalización de los datos. Para poder ponderar y agregar todas estas estadísticas tenemos que ponerlas en una escala común. Lo más común es estandarizarlo para que tengan todos los datos promedio 0, balance 1, por ejemplo, o ratios como los usa el índice de brecha de género, o fijarlos en un cierto rango. Es lo que ustedes ven cuando se dice el puntaje en tal dimensión es 60 sobre 100 o 40 sobre 100, en fin. Permite también esta etapa detectar fortalezas y debilidades. Aquí también hay mucho rango de acción, como vieron por las distintas maneras, pero les presento acá otro índice en el que yo trabajé, que es de competitividad de la PYME. Acá no hay un índice final, hay lo que se llama una malla de competitividad, el término técnico es scoreboard, donde fuimos a mirar el desempeño de empresas pequeñas, medianas y grandes, y lo que se hizo en la etapa de normalización fue una normalización ad hoc
que permitiera tener todos los valores medianos, los que dividen a un conjunto en dos, todos los valores medianos con un puntaje de 50. Con esto se logra visualizar las brechas en una forma muy eficiente y rápida. El puntaje interesa menos que el impacto visual. Aquí pueden ver en naranja está el desempeño de las grandes empresas, generalmente todos por encima de la media, y se ve una brecha gigante con el desempeño de las pymes. Este también es el caso de Chile, y estos son datos del año 2010, pero que fueron publicados recién este año. Pequeña digresión cultural a los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Para que entiendan el concepto de normalización, recuerden la Mazurkica Modernica. No sé si lo conocen acá, una canción muy simpática en que Violeta da un tratamiento común a varias palabras. La vamos a escuchar al final porque viene al caso. La etapa 6 es ponderación. Aquí hay dos escuelas. Están los que deciden ponderar los distintos indicadores en función de la mal llamada importancia. El índice de competitividad del web, por ejemplo, usa 3 sets de ponderadores, y es interesante porque usa estos sets en función del nivel de desarrollo de los países, como diciendo, bueno, si usted está en una etapa de país en desarrollo o menos adelantado, interesa más probablemente los primeros pilares, los países más avanzados tienen que fortalecerse en el tercer pilar, etc. Esto también es a menudo criticado en los índices, y de hecho existen también métodos estadísticos para fijar los ponderadores, pero no los voy a latear con eso. Una respuesta que se da a menudo es decir, a ver, perdón, usted me está diciendo que este es un modelo de innovación, pero eso no corresponde a lo que es mi estrategia de desarrollo, a lo que son mis fortalezas y mis debilidades. A lo mejor yo los quisiera ponderar de otra manera. Hay métodos también para detectar cuál es la frontera de posibilidades de cada país, o sea, cuánto es el ancho máximo que puede dar un país, y suelen también publicarse estos datos. Hicimos el ejercicio para el índice de innovación y se determinó que había en verdad 3 países que competían por el primer lugar, que son Suiza, Hong Kong y Singapur, pero lo que pueden ver ahí es que Suiza tiene todos los puntitos naranja. Esto significa que Suiza tiene un perfil muy equilibrado, o sea, excela en todas las 7 áreas del índice. En cambio, Hong Kong y Singapur pretendan lo que se llama soluciones de esquina, o sea, algunos parámetros que prefieren silenciar porque no son para nada su fortaleza. Y ahí uno al tiro puede decir, bueno, ¿por qué habríamos de generar estas famosas soluciones de esquina que no... Es probablemente mejor tener algo más ponderado, valga la redundancia. Viene finalmente la etapa de agregación. Aquí se usan 2 métodos principales, que son la agregación aritmética y la agregación geométrica. Lo interesante es que una agregación geométrica precisamente recompensa a los perfiles equilibrados. 2 y 8 promedian 4, no 5, en agregación geométrica. Doy aquí el ejemplo del índice de desarrollo humano, en que Chile está catalogado en 38, o sea, en la categoría de muy alto, porque quiero introducir un tema relacionado, que es el problema con la agregación de promedios. Cuando tenemos estadísticas, suele ser, por ejemplo, el ingreso per cápita promedio en un país, y no sin tener ninguna noción de lo que puede ser la diferencia por quintiles, por ejemplo. Bueno, en este índice de desarrollo humano, el PNUD, que es el que lo desarrolló, decidió este año corregir el índice por inequidad, y ahí hay un dato muy duro para Chile. Chile cae estrepitosamente. O sea, dentro de los países de ingresos más altos es el que más pierde posiciones, pierde 18% de su índice, pierde 12 posiciones en el ranking, está ahí a la par con Corea del Sur, Argentina, Estados Unidos, Israel, Grecia, Japón e Italia. Mejor que el promedio de países en desarrollo, mejor que el promedio de países de América Latina, que lamentablemente caen todavía más cuando se corrige por inequidad. La etapa 8 es el análisis de sensibilidad. A ver, tenemos un ranking, ya está listo, tenemos un índice y un ranking asociado,
pero como vieron hubo una serie de decisiones que hubo que tomar en este largo camino, y el análisis de sensibilidad es una etapa absolutamente esencial. Es la que te va a decir a ti qué tan robusto es tu índice. Lo que se hace generalmente, aquí doy dos ejemplos, se cambian los parámetros. O sea, si antes teníamos promedio aritmético, se hace geométrico, si antes teníamos promedio fijo, se hace aleatorio, etc. Hay distintas metodologías, se recomputa todo hasta llegar, en el caso del GII, por ejemplo, a 4.000 simulaciones, y se obtiene una serie de índices y una serie de ranking, se sacan los 5% extremos y se llega a un rango. Y este rango para algunos países, los que tienen mucho dato faltante o los que tienen perfiles muy desequilibrados, puede ser muy grande. Este año, por ejemplo, en innovación, Chile está a 46 y su rango es 42 o 48. No está, ese es su rango, eso es lo que calza Chile. Pero para países como Níger y Bielorrusia, los rangos son de 22 a 28 posiciones. Eso significa que el ranking propiamente tal que se publica no es realmente robusto. Hay ahí alguna situación, como dije, a nivel de datos o lo que sea, que hace que no sea bueno. Otra de las cosas en las que yo trabajé es una herramienta Excel, hágalo usted mismo, destinada precisamente a hacer estos análisis de sensibilidad. La herramienta que yo diseñé junto con la Unión Europea ha estado en uso interno por la Unión Europea durante 2 años y va a ser lanzada el próximo año al público en el marco del 10º aniversario del manual que mencioné al comienzo. Usé en particular esta misma herramienta en otro índice que desarrollé para la OCDE de competitividad en regiones de Turquía. Y esto va a ser, por lo tanto, algo que esperamos sea de uso masivo, porque lamentablemente esta etapa de sensibilidad y este análisis de robustez, muchos desarrolladores de índices no lo hacen. Como dije, tenemos un índice, pero lo que interesa también es la relación con otros indicadores. ¿Por qué? Porque un índice, si es polémico, si yo veo un país en un lugar en el que no lo espero, no es creíble. No va a tener buena prensa, va a ser sumamente criticado. O sea, uno ya sabe más o menos, ya se espera, al ranking uno ya sabe más o menos dónde va a estar Chile, dónde va a estar Argentina, México, Bolivia. Entonces, esta etapa es sumamente interesante porque tiene que ver con las conclusiones que se pueden sacar del índice y la presentación que se puede hacer entre los medios. Nuevamente doy el ejemplo del índice de innovación. Aquí lo que hicimos fue controlar por PIB per cápita. Esto me permite a mí, se me acabó el tiempo, pero voy Sí. rápido. Sí, voy rapidito. Controlar por PIB per cápita y me parece, o sea, y permite detectar los líderes, que son los 25, pero sobre todo aquellos países que en verdad están teniendo un desempeño muy superior a lo que tienen pares en desarrollo. Ahí está Chile, a la par con Grecia y Rusia, comparten el mismo circulito. Obviamente son países muy disímiles y obviamente hay que ir a mirar el detalle de los indicadores detrás del índice para entender un poco cómo es posible que estén justo los tres al mismo nivel. La etapa 10, visualización, uso el mismo gráfico porque ha sido el más exitoso de todos los que yo he diseñado, fue retomado por el Economist, fue retomado por el Scientific American, y esto es lo que uno aspira siempre cuando hace un índice, que haya realmente una diseminación a nivel mundial. Termino con 3 cosas que esto ustedes ya lo saben. A ver, ¿por qué son tan importantes estos índices y por qué todos los organismos internacionales a estas alturas tienen uno? Primero, porque son estupendos instrumentos de comunicación y divulgación con fuerte impacto mediático. Segundo, porque son presentan oportunidades de colaboración entre partes interesadas, organismos internacionales, pero también think tanks, instituciones académicas, firmas patrocinantes. Como dice Susanita ahí, no somos para nada abiertos al monólogo, todo lo contrario. Y tercero, porque son herramientas destinadas a la acción pública, primero como punto de partida de un diálogo técnico, pero también para la promoción de una agenda normativa implícita en el marco conceptual, para señalar las ramificaciones multidisciplinarias que puede tener cada tema, detectar fortalezas, debilidades y comparar desempeño absoluto en el tiempo y relativo a otros países. Conclusión,
en la medida en que los índices no sean opacos, en la medida en que no solo haya transparencia, sino que también análisis de robustez, en la medida en que no haya arbitrariedad en indicadores y parámetros, me parece a mí que la balanza está a favor del desarrollo de estos instrumentos. Muchas gracias. Sí. Perdón, entiendo que viene una etapa de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Sí, espérate, ¿hay preguntas? Sí. Espérate, vamos a organizarnos, levanten las manitos quien tiene preguntas para yo diseñar el rumbo del micrófono. 1, 2, por aquí empezamos. Daniela, ¿Dónde acá. está? No veo. ¿Ya? Hola, hola. Gracias por el tema. Una pregunta muy puntual. Me quedó dando vuelta el tema de las peras con manzanas. ¿Cuáles son las peras y cuáles son las manzanas? Uno siempre escucha que nos comparan a Chile con, suponiendo que nosotros somos peras, nos comparan con índices de la OECD, con países que tienen una realidad absolutamente distinta a la nuestra. Entonces, la pregunta es, cuando salen los datos de los índices o en qué lugar estamos a nivel mundial, uno realmente tiene que creerle a esos índices cuando nos comparan con la Comunidad Europea o con países que son de una realidad absolutamente distinta a la nuestra. Eso es. Ya, a ver, las peras y las manzanas se referían en verdad a los indicadores que uno mete en esta pequeña cocina, a los ingredientes del índice, no tanto a los países que son clasificados. Sí, bueno, es el objetivo de estos índices, es medir, es tener una matriz común de medición de desempeño en medio ambiente, innovación, vulnerabilidad agrícola, lo que sea, para una serie de países. Se aplica exactamente la misma metodología a todos, son las mismas estadísticas porque tú tienes que tener una serie en que todos los datos sean comparables entre países para poder llevar a cabo este ejercicio y tiene la ventaja de poder ver cuáles son las mejores prácticas, ir a mirar quiénes lo tienen realmente resuelto para saber dónde tienes tú que meter los recursos o en qué estás fallando. Les doy un dato, por ejemplo, en innovación estamos quintos a nivel mundial en matrícula de educación terciaria. O sea, estamos sumamente altos. Pero resulta que en gasto en educación estamos rankeados 60. Ahí uno ve al tiro que hay un desbalance, hay mucha ambición y muy pocos recursos. Esto no es evidente si tú no lo ves en un perfil de un índice. Es información que es muy difícil de detectar, muy difícil de conocer. Esta matriz estandarizada te permite, en el fondo, tener acceso a una cantidad enorme de información. Y lo que es realmente lamentable es que generalmente los medios solamente se quedan en el ranking, que es lo que menos interesa en definitiva. Hola. Acá. Aquí. Bueno, nos explicaste que un índice se compone de distintos criterios que se ponderan, ¿no es cierto? Y según el peso que uno da al criterio, la nota final cambia. El resultado final que un país saca se puede usar también para un mensaje político. Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿qué nivel de presión política reciben ustedes para orientar, para dar un peso mayor o menor a algún criterio para que le convenga a algún país o no? Claro. ¿Me entiendes? Sí, muy buena pregunta. Normalmente están lo que se llaman las partes interesadas, los stakeholders, que tienen que estar involucrados a distintos niveles. En discusión de ponderadores, discusión de indicadores, discusión de marco conceptual. Lo que no se discute son los resultados con ellos. Eso no se discute. O sea, esa es una norma ética mínima de que tú desarrollas más o menos a ciegas. El analista sí, después, yo en este caso, en las etapas 3 y 8, yo puedo decir, a ver, perdón, tenemos un problema acá, ustedes me dicen que estos dos indicadores van juntos, pero yo les digo que no. No hay ninguna coherencia estadística y este índice, por lo tanto, es muy poco robusto, con mucha incertidumbre y cualquier cambio paramétrico me genera unas distorsiones enormes. Esa es la responsabilidad de uno.
Pero los resultados propiamente tal no se discuten normalmente. Ahora, de que haya manipulaciones en algunos ámbitos no se descarta, pero no es la idea. En todo caso, aunque haya a nivel del cómputo del índice propiamente tal, si el índice es transparente va a haber un perfil asociado, se van a publicar todas las estadísticas de base y esa información no se puede en general traficar. Aló, ahí Sí. sí. Bueno, buenas noches. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con si en Chile y en el mundo, además del índice Gini y ese tipo de cosas, yo me he dado cuenta que acá, aparte del IPC, del índice de precios al consumidor, tal vez hace falta tener un índice de precios de los más pobres, de la canasta básica, que eso creo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene algo, pero no es un índice que se siga ni que sea suficientemente robusto, un índice de precios del adulto mayor, que tal vez cada servicio más o menos va sacando su índice, pero no hay un índice que tenga el respaldo del INE, por ejemplo, etcétera, y tampoco sé si tenemos en el mundo algún índice que se pueda comparar. Porque normalmente nosotros, no sé, vemos que subió el IPC, pero muchas veces la gente no lo siente reflejado porque, no sé, están los remedios, en el caso del adulto mayor, están los alimentos básicos, en el caso de los más pobres. Disculpa que te corte, esa no es mi tema de expertise. Ya. El IPC en general es un diseño bastante conocido, es una canasta de productos, bienes y servicios, con precios y volúmenes. Efectivamente, sería muy fácil tener todos los índices que tú dices y lo más probable es que existan, pero la verdad lo desconozco. Ya, Así. bueno, el otro tema es si existe un índice en el que sepamos más o menos en Chile cómo estamos en cuanto a investigación y ciencia respecto de la economía, digamos, del per cápita, del gasto, etcétera. Porque una cosa es la innovación, que la innovación está directamente relacionada con las cosas prácticas, y otra es la investigación y la ciencia por la ciencia, que finalmente es la que nos lleva a nuevos descubrimientos. Sí, el índice de innovación en particular tiene dos pilares relevantes, los que mencioné, de capital humano y investigación y desarrollo, y el de output tecnológicos, que incluye todo lo que tiene con patentes, diseño industriales, exportaciones de productos con royalties, etc. Ahí tú puedes ir a mirar los perfiles de Chile y de otros países y tienes una idea muy fidedigna de lo que está sucediendo en Chile. Otra cosa son los rankings de universidades, y ahí yo voy a decir acá, entiendo que es una obsesión para muchos científicos, tiene un problema grave. Hay 23 rankings y todos tratan de medir lo mismo, calidad de las universidades. Es como que pretendiéramos que un solo ranking mundial midiera todo. Es absolutamente ridículo. Lo que debieran hacer es especializarse, uno decir, yo voy a hacer un ranking para ver qué tal estamos en investigación, yo voy a hacer otro ranking para ver qué tal estamos en calidad pedagógica, otro ranking para determinar qué tal están en infraestructura o en diversidad. Eso es lo que lamentablemente no hacen, todos apuntan a lo mismo y por eso es un desorden mayor y son criticados a diestra y siniestra. Pero ahí también hay mucha información. Tampoco son mi área de expertise. Hola. Sí. Como usuario final, ¿ya? Quería preguntarte, tú me mostraste una slide donde dice que hay como 23 rankings distintos por lo mismo index prácticamente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo voy a tomar la media de estos valores de los 23? ¿El error va disminuyendo o hay un error que se propaga? La pregunta prácticamente es, ¿cómo se propaga? ¿Cuál es la autoridad de una media aritmética de los 23 rankings? Ya, entiendo que la distribución de los errores es normal, hay todo un tema ahí que tiene que ver con estadística, no lo sé, yo no lo haría. Nuevamente, el índice propiamente tal es una medida, pero lo que interesa mucho es lo que se mete dentro del índice, o sea, no veo la necesidad realmente, de hecho,
muchas veces se diseñan lo que se llaman scoreboards sin llegar al nivel del cómputo del índice propiamente tal, precisamente para evitar que la gente se quede con esa métrica única. Los rankings de universidades no es mi tema, así es que tampoco quiero decir mucho más al respecto, pero yo no lo haría, no haría una media de... No, sí, mi consejo para ellos sería que se especializaran en medir distintas cosas y no que traten todos de medir algo tan difícil de capturar. Buenas noches. Yo quisiera hacerle una consulta. ¿Qué piensa usted de las medidas que tomó Kicillof en Argentina de que no deberían existir los índices? De hecho, el INDEC lo dejó fuera. No sabía que hubiera pasado eso. Me parece un error y probablemente no les gusta cómo se ven. Se miran al espejo, no les gusta y por lo tanto deciden romper el espejo. No, me parece que es un error. Gracias. Me parece, a ver, como dije, hay expertos detrás de esto, hay organismos internacionales, hay instituciones académicas, o sea, hay un trabajo muy de fondo. El marco conceptual se basa generalmente en la literatura sobre el tema, no se inventa de la nada. Lo que se hizo en la FAO de vulnerabilidad, por ejemplo, que involucra riesgo y resiliencia, hay 30 años de literatura sobre la materia. Es importante reconocer ese know-how. Y por otro lado están todos los compiladores de estadísticas que por algo las compilan. Ahora, si no te gusta, bueno, mejora tus políticas y preocúpate de eso más que, ¿no? ¿Cómo es? El que te trae las noticias, digamos. Eso. Muchas gracias. Magdalena, me están cortando. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. No, gracias. Hacemos un break de 5 minutos y volvemos con José Mazat.